noche por cada uno de los que estamos aquí. Dios es bueno, amén. Le damos gracias a Dios porque Él siempre nos está bendiciendo. Gracias a los hermanos del ministerio y a cada uno de los hermanos que ministran adelante y allá atrás y en todos lados. Los hermanos siempre están haciendo algo. Abran su Biblia para entrar directamente a la palabra de Dios, al libro de Lucas, Evangelio según San Lucas. ¿Dónde está el hermano Ante? Para que me asesore aquí al hermano Julián, por favor. Y usted, si ve a su lado a alguien que no encuentra la escritura, por favor asístalo. Lucas, el capítulo 11, del 1 al 4. Yo me acordé del hermano Julián hace unos días y puse ahí en mi maletín unos separadores de estos azules y amarillos, mire, que tengo yo aquí, y me los traje para dárselos al hermano Julián. Vaya familiarizándose, y yo los uso cuando quiero separar alguna escritura. Con un amén me indican cuando lo tengan. Lucas capítulo 11 del 1 al 4. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Ore conmigo. Señor, te damos gracias en esta noche, que por tu misericordia estamos en este lugar. Sabemos que eres tú el que nos ha traído a este lugar para alimentarnos, para hablarnos, para darnos tu palabra, para instruirnos, para aconsejarnos, para contestar, Señor, tal vez una oración. En esta noche tú has permitido que te adoremos y te alabemos, te glorifiquemos, que levantemos nuestras manos, que nuestro corazón te diga: Señor Santo, cuánto te amamos. Estamos agradecidos por ello. Ahora, Señor, necesitamos que tú nos hables, necesitamos que tú nos ames, Señor, por medio de tu palabra nos enseñes cuánto. Te pedimos en esta noche que nos hables, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Habla, Señor, a tu pueblo, que tu pueblo escucha, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. ¿Cuántos de ustedes se saben el Padre Nuestro? Levante su mano. Las nuevas generaciones no se lo saben. Voy a pedirle, ¿dónde está la maestra de los niños por ahí? Hay que pedirle a la maestra que empiece a enseñarles el Padre Nuestro a los niños. Es necesario que se lo aprendan. Mi mamá y nosotros crecimos en una iglesia tradicional, la iglesia católica. A pesar de que obviamente para muchos nosotros decíamos que éramos católicos y íbamos, al menos yo iba a los días de bautizo y de boda. Amén. Eran los únicos días que iba. Nunca entendí. Tal vez porque no le puse esa reverencia, no porque no se hable la palabra de Dios. Yo creo que ahí también se habla la palabra de Dios. No le puse esa reverencia, no me instruyeron la palabra de Dios. Pero el Padre Nuestro me lo enseñaron, y de muy pequeñita me lo sabía de memoria, y me lo sigo sabiendo. Amén. Entonces nosotros no le hemos enseñado a nuestros hijos el Padre Nuestro, y es muy importante, y de eso quiero hablarle en esta noche. Quiero hablarle del Padre Nuestro, y es una serie que pienso terminar, y usted va a ir entendiendo cada verso detenidamente qué es lo que quiere decir, qué es lo que el Señor nos está enseñando. Amén. El Padre Nuestro es uno de los 3 documentos, escuche bien, de los 3 documentos más importantes de la religión, creencia, si usted lo quiere llamar así, de nuestra doctrina cristiana. En otras palabras, hay muchas cosas que creemos y hay muchas doctrinas. Doctrina quiere decir enseñanza.
Hay mucha enseñanza, muchas doctrinas en las que está basado nuestras creencias, nuestra fe. Pero documentados, hay 3 documentos que los usan las iglesias cristianas, tanto como la católica, que también es cristiana, y son 3 documentos que están escritos: los 10 mandamientos, el credo de los apóstoles, quiere decir lo que los apóstoles creían y que lo pasaron a nosotros, y el Padre Nuestro. En eso se basa lo que nosotros creemos y nuestra fe. Amén. Los 10 mandamientos nos dicen cómo debemos comportarnos, qué es lo mejor para nosotros. El credo de los apóstoles nos dice en qué creemos, y el Padre Nuestro nos dice cómo orar, o en otras palabras, cómo poder tener comunicación con un ser que es más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Amén. Por medio de la oración conocemos a nuestro Padre, y por medio de la oración hablamos con Él y le pedimos lo que necesitamos. Señor. El Padre Nuestro no es una oración que usted debe o tiene que repetir, porque hay mucha confusión con eso. Yo recuerdo que mi mamá nos enseñaba que antes de dormir había que rezar el Padre Nuestro y el Ave María. La hermana Margarita sabe de qué hablo, muchos de ustedes saben de qué hablo. Y yo lo hacía lo más rápido que podía, pero parecía de carrerita. Y yo veía a mi mamá siempre que ella doblaba su rodilla y oraba, y duraba a veces horas, yo la veía orando, pero yo lo hacía de carrerita. Pero la intención del Padre Nuestro no es el repetir las palabras que el Señor Jesús dijo. Eso es una oración, pero el Padre Nuestro es más bien una guía, un modelo, un patrón para las personas que saben coser. Ponemos el patrón y lo cortamos, amén, cortamos la ropa, lo que vayamos a hacer. Nos dice, nos va guiando dónde debemos de cortar, nos está diciendo cómo orar, amén. El Padre Nuestro aparece, usted lo va a ver, y los que vienen a la clase están más familiarizados con eso. Aparecen en el Evangelio de Mateo y aparece en el Evangelio de Lucas. Son los únicos 2 evangelios que aparecen, y en Mateo aparece una versión más larga que esta que estamos viendo, amén. Entonces, cuando usted esté leyendo, no se confunda, vea que es una versión un poquito más larga. Los apóstoles estaban ellos escribiendo conforme el Espíritu les daba escribir, pero tenían una personalidad propia y ellos escribían unos un poquito más, otros un poquito menos, amén. Entonces Jesús les enseña que no es buena la oración si se hace con la intención de que otros nos escuchen o nos vean o nos crean muy santos o muy religiosos, o para darnos golpes de pecho. En esta noche no le voy a hablar de todo el Padre Nuestro, le voy a hablar nada más de una frase en el verso 2. Y Jesús les dijo, y les dijo: cuando oréis, decid. Cuando oréis, decid. Y es todo lo que le voy a predicar en esta noche. Cuando ores, orad así, dice Mateo. Cuando entres a orar, ora de esta manera. Y el domingo vamos a estar hablando de otro tema, pero sí relacionado con lo que estamos viendo aquí, hasta que terminemos esto, y usted se va a dar cuenta cómo nos vamos a ir entendiendo, vamos a ir encontrando cosas que a veces no conocíamos. Mateo, vaya Mateo, no se pierda ahí de Lucas, el capítulo 11. Pero yo no sé si el hermano Henry puede entrar a mi oficina. En el maletín, en la bolsita de atrás, están las cositas amarillas y azules para que se las dé al hermano Julián, y así empiece un poquito a ver los libros, y le puede poner ahí y escribir en las tabs, le puede poner el nombre del Evangelio para que no se pierda. Mateo 6, el 5 al 9 dice: y cuando ores, y es de todo lo que le quiero hablar, y cuando ores, fíjese lo que dice: no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle. Les está hablando de los fariseos.
de aquellos que se creían muy religiosos. Amén. Usted no crea que porque usted ora más es más bueno que otros. Yo conozco gente que se dedica a orar, que está en la iglesia cristiana, se dedica a orar, y cuando se levanta se le olvida que estuvo delante de su padre y se le olvida que es cristiano y tiene una actitud no muy agradable. Entonces, cuando usted sale en esta noche, usted va a entender el verdadero significado de lo que es la oración. Hemos hablado y pudiéramos hablar mucho de la oración, pero yo quiero que en esta noche hablemos de la oración del Padre Nuestro. Después va a haber ocasiones en que podemos hablar de otras oraciones que hay en la Biblia, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y cuando ores, no seáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Vuelvo a repetir, es la frase de la que le quiero hablar ahora. Vosotros pues oraréis así. Pero fíjese, y lo hice en mi maletín, están azules y amarillas. Gracias, perdón, hermanos. Y en la última frase que leímos ahí en Mateo, en el verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, lo dice, porque vuestro Padre sabe que de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y usted se preguntará, porque sabemos que Dios es omnisciente. Amén. Quiere decir que todo lo sabe. Omni quiere decir que está en todo lugar, habla de poder. De hecho, quiero decirle que si usted busca esa palabra en el diccionario no la va a encontrar, no sé que es un diccionario muy súper especial, y aún así va a batallar porque pocos diccionarios hay. Quiere decir que lo cubre todo, lo abarca todo. Amén. Entonces, omnisciente, siente de ciencia, del saber, del conocimiento. Entonces, Él sabe de qué tenemos necesidad. Dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Y yo le pregunto a usted, séame sincero, allá en la intimidad, cuando usted está orándole al Señor, ¿no se ha preguntado muchas veces en su corazón, ¿para qué ora usted si Dios ya lo sabe todo? Es la verdad, porque le voy a decir una cosa. Yo no sé si esta iglesia no es muy común o en otras iglesias lo practican, pero como he enseñado y he predicado en muchas iglesias, con 25 años he estado en varias iglesias, y yo creo que es hora que estemos y basemos nuestra fe en la verdad y en la realidad. Y usted hace bien en sincerarse con Dios y decirle las cosas que piensan, porque si no se las dice y dice lo contrario, de todos modos Dios vio su corazón y sabe que no es cierto, o sabe la verdadera intención del corazón. Muchos de nosotros le hemos preguntado al Señor, si tú lo sabes todo y tú sabes de qué tenemos necesidad, antes, dice aquí lo que leímos, de que nosotros te lo pidamos, entonces ¿para qué nos haces orar? Amén. ¿Cuántos se han preguntado eso? Porque como que no tiene sentido, ¿no? O sea, si Él nos dice, yo sé que tiene necesidad antes de que ustedes me lo pidan, y yo se los voy a dar, porque en muchos pasajes vamos a estar viendo, nos dice que nos va a dar todo lo que necesitemos. Lo que pasa es que cuando en el refrigerador hay medio galón de leche, y eso ya lo vamos a ver más adelante, nos sentimos muy tristes y deprimidos porque no hay leche, pero hay medio galón y está lleno, me dijo el otro día mi hija, porque la mitad está llena de leche y la otra mitad está llena de aire. Está llena, está llena. ¿Por qué nos hace el Señor orar?
Cuando usted no sabe por qué tenemos que orar, no le hallamos sabor a la oración. Dios sabe las cosas pasadas, presentes y futuras. Y Él nunca se sorprende de algo. Usted nunca puede sorprender a Dios. Nunca le va a llegar el surprise. Nunca se va a sorprender de los pecados y de los errores o horrores, como dijo por ahí, que a veces cometemos. Él ya lo sabe, ya lo vio, ya lo conoce. Él vive el presente, el futuro y el pasado al mismo tiempo. Amén. No hicimos nada, no estamos haciendo algo y no vamos a hacer algo en el futuro que Él no conoce. Usted no sabe qué va a hacer mañana, pero Él ya sabe. Usted no sabe cómo lo va a ofender, o lo va a negar, o le va a faltar la fe dentro de 3 años, 2 años, pero Él ya sabe, porque Él habita pasado, presente y futuro. ¿Cómo nos llena eso de paz, no? Cuando usted se va a su casa, como que siente que van flotando en una nube de paz. O sea, Dios tiene todo el control, Dios lo sabe, no necesito pedirle, Él sabe de qué tengo necesidad. Entonces, ¿por qué me hace orar? Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Hay una alabanza que así habla, me gusta mucho esa alabanza. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Las riquezas que Él tiene, y si no tuviera, nomás te hace así y ya está. Él las va a suplir. Amén. Es la versión moderna del Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me va a faltar. Nada me va a faltar. Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. En otras palabras, Jehová Jireh, el Señor proveerá, porque así se dio a conocer en Génesis, en el capítulo 22, el verso 14. Jehová Jireh, yo te voy a proveer. Si tú me buscas, si tú crees, yo te voy a proveer. Estaba preparando y estudiando, más bien estudiando el sermón, y yo sentí que el Señor me dijo en esta noche: yo voy a hablar al pueblo, yo voy a hablar, yo voy a llegar a sus corazones y les voy a poner esa paz que necesitan, y ese conocimiento del porqué, que estén seguros que yo voy a proveer todo lo que les falta. Mateo 7, el 7 y el 8: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Vuelve a decir otra vez el Señor: pide. Y usted vuelve a decirle: pero ¿para qué te pido si ya sabes que necesito? Amén. A veces que no sabemos que necesitamos, a veces pensamos que necesitamos. En este momento me acordé de una historia que leí hace tiempo, no me había acordado ni lo traigo apuntando. Y bien dice la escritura que les voy a leer en Romanos, donde dice que el Espíritu nos dice cómo pedir, pero también el Espíritu nos dice qué hablar. Y dice la palabra que el Espíritu nos recuerda las cosas que hemos de decir y que hemos de hablar. Ahorita nos recordó el Espíritu. Cuentan que este hombre, esa historia me la contaron hace muchísimos años, yo creo que unos 10 años. Y dicen que había este hombre que estaba muy enfermo, tenía un problema en su estómago grande y no tenía la posibilidad de un doctor, y era muy pobre y se quedó sin trabajo por problemas de su enfermedad.
Y cuando se quedó sin trabajo, él y su familia empezaron a sufrir porque no había que comer, al menos no lo suficiente. Y entonces cuentan por ahí que llegó alguien y le dijo: yo lo único que te puedo dar es este saco de avena y todos los que necesites porque tengo mucha avena. Y dice que él empezó y su familia pues, a comer avena. Y cuenta la historia que por comer avena su estómago se reguló y se compuso y se alivió del problema que tenía. Dios es historia verídica. Dios es bueno. A veces pensamos que estamos en la miseria comiendo avena, y es que Dios sabe, pero nos enojamos si no hay para la Pepsi, lo que más daño nos hace. Amén. Entonces, esa es una bebida de lujo, por decir así, de placer, de que lo toma uno porque nos place. El agua es indispensable. El día que usted no tenga agua, entonces llórele al Señor y dígale: Señor, no tenemos que tomar. Pero no llore cuando no hay Pepsi. Y digo Pepsi porque es la que yo tomo. Amén. ¿Sí o no? Ay, no, yo no como si no hay Pepsi. Pues no como. Amén. Romanos 8:26, me acordé porque traigo aquí Romanos 8:26. Y de igual manera, dice Romanos 8:26. Les recomiendo que traigan su libreta. Ya los hermanos de aquí están acostumbrados a que traigan su libreta, porque yo me voy rápido, les doy escrituras, porque no quiero que después les digan: la hermana predicó algo pero no me dio bases bíblicas. Porque hay muchas iglesias que predican que se debe hacer esto y que esto no se permite y que esto no se permite aquí y allá, y no les dan una base. Y digo, ¿cómo va a tener? Y no les pidan una, tienen que ser mínimo 3, es lo que se enseña, mínimo 3 bases bíblicas, donde una base bíblica o una escritura bíblica apoye a la otra y la otra a la otra, y entonces se entiende. Entonces, y si no, entonces dígale: lo siento, mi pastor, lo siento, el que le está evangelizando, el que le está enseñando, pero tú necesitas enseñarme 2 o 3 bases bíblicas donde diga. Entonces yo a veces me voy rapidito, pero ustedes apunten ahí Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Luego dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces debemos de pedir como nos conviene. Queremos pedir, cuando estamos orando queremos orar qué es lo que nos conviene, pero no sabemos. A veces pensamos que el tener algo de tomar, eso es bueno, pero el Señor quiere dejarnos y quitarnos todo eso. Por eso a veces nos quita el trabajo hasta que no entendemos, o nos reducen el pago, o nos quitan las horas para que ganemos nada más para lo básico, porque lo que estamos tomando y los lujos que nos estamos dando nos están enfermando y nos están dañando. Y a veces no entendemos al Señor, y a veces le reclamamos porque nos quitaron las horas o ganamos muy poco, cuando no nos conformamos con lo que Dios nos da. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero luego dice: pero el Espíritu, y es con E grande, quiere decir el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo intercede por nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Dice la palabra que cuando usted cree, viene a morar el Espíritu de Dios en usted. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Subraya ahí: gemidos indecibles. Porque para que Dios escuche una oración, tiene que haber esa necesidad, esa desesperación, ese corazón desesperado, para que Dios conteste esa oración. ¿Estamos hasta ahí? Mateo 6:8 dice que Dios sabe de qué tenemos necesidad, lo leímos ahorita. Entonces, quiere decir que no tenemos que usar muchas palabras complicadas, ¿verdad? Porque se los he comentado antes, yo crecí en un hogar donde éramos muy pobres, pero mi padre y mi papá y mi madre eran maestros, y nos acostumbraron con ese tipo de palabras. Estábamos acostumbrados a orar, a leer y hablar con palabras que mi padre usaba.
Y cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, se lo comenté en alguna ocasión, la gente me decía, es que no te entiendo, tú hablas muy raro, porque nos enseñaron a hablar de una manera más educada. Y a veces yo decía palabras que no, pero no era porque que yo lo quisiera hacer, sino así me educaron. Pero cuando oramos, no importa cómo hablemos. Ya ahorita yo ya me acostumbré y ahora hablamos Spanglish, como dicen por ahí, ni inglés ni español, lo que me entienden. El Señor, cuando usted ora, está escuchando su corazón, no su boca, no los sonidos que salen o las palabras que salen de su boca. Él está escuchando su corazón. Y yo le pregunto, cuando usted está orando, ¿qué sale de su corazón? Porque Dios ve el corazón. Qué hermoso es saber que a veces no tenemos esas palabras con que impresionar, palabras que a veces nosotros decimos y no entendemos, o esas oraciones muy largas. No es por cuántas horas dure orando, sino con cuánto clamor le pidan las cosas. No importa qué tan largo o qué tan corta sea nuestra oración, pero seguimos con lo mismo. Entonces, si es Dios omnisciente, ¿para qué orar? ¿Para qué gastar nuestro tiempo? Porque Dios es eterno, pero nosotros, imagínense, hay que invertir bien el tiempo y luego invertirlo orando. Somos finitos, nuestro tiempo se va a acabar. Cuando usted y yo oramos, no le estamos informando a Dios de nada nuevo, les decía hace un momento, que Él no sepa. Cuando usted y yo doblamos la rodilla para orar, porque la iglesia está en crisis, ¿sabe usted? Ya no doblamos la rodilla para orar. ¿Y sabe por qué no oramos? Porque no sabemos por qué debemos orar. ¿Y sabe con qué nos la quitamos, como dicen? Con la misma palabra. Pero hay de que nosotros usemos la palabra para defendernos con Dios, porque Satanás fue lo que hizo. Pues Dios sabe de que tengo necesidad, y por eso no doblamos la rodilla. Cuando usted dobla su rodilla para orar, no le está diciendo al Señor nada que Él no sepa. Él sabe de qué tiene necesidad. Cuando usted dobla su rodilla, le está diciendo al Señor: yo tengo una necesidad que yo sé que tú ya la sabes, pero doblo mi rodilla para reconocer que tú eres el único que la puede suplir. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Es un reconocimiento. Hace unos años, cuando estábamos predicando en la radio, estaba predicando de la creación, y como que me vino algo de cuando el sol se pone, o la puesta del sol, el sunset, como dicen los que hablan inglés. Cuando el sol va bajando, se va escondiendo porque ya se acabó la tarde. Y yo estaba inspirada, predicando en la radio, como yo estaba en la cabina, y yo me imaginaba, cerré mis ojos y yo me imaginaba que el sol se escondía allá en el ocaso, y que yo me subía a una roca y que quería alcanzar a ver, así como a ver dónde se mete. ¿Por qué se esconde? ¿Por qué se tiene que ir el sol? Y el Señor me dijo ese día: no se esconde, se está postrando delante de su Creador, porque ha acabado su misión de un nuevo día.
Su creación le alaba, le glorifica. Amén. Y nosotros a veces no queremos doblar la rodilla para reconocer que lo que tenemos a nuestro lado, a veces no tenemos más que comer avena, pero están nuestros hijos con salud ahí a nuestro lado. Se nos olvida que venimos de países donde no es que nos quejemos que no tenemos alfombra, si no teníamos piso, o ya se le olvidó. Y venimos aquí que nos queremos dar aires de grandeza, cuando Dios ha sido bueno. Qué triste es cuando Dios ve a una persona que vive como si siempre hubiera nacido en una cuna con ahí sábanas de seda. Si todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Amén. Y lo disfrutamos. Pero es mejor ver la novela que doblar la rodilla. Está más interesante. Qué triste es que Dios nos dice, quiero platicar contigo. Mi Alan a veces me dice, Alan, no tienes tiempo para mí. Pero es que para tener tiempo para Alan es que darle un buen tiempo, porque igual que la mamá, ¿cómo hablo? Y va y se sienta ahí enfrente de mí en el escritorio y empieza a hablar y hablar, y yo lo escucho, y como él a veces me pierdo, ya no sé de qué hablar, y otra vez. Porque necesitamos darles tiempo. Pero ¿sabe qué es lo triste? En que nuestro Padre pasa un día, pasan dos, pasan tres, y Él está en su trono esperando a ver cuándo sus hijos se llegan a Él para decirle gracias por esa corbata roja. Háblanos, Señor. Y el de la corbata roja dice, digna a voltear quien está en el trono. Qué triste. Qué triste que no entendemos que la oración es para hablar con Él, es para conocerlo, para que le digamos cómo pasamos el día, para decirle, mira, tuve un buen tiempo con mis hijos, tuve un buen tiempo en la iglesia, me comí un cafecito ahí con un pastel, mira, vi a mis hijos correr, jugar, mira, mi esposo me sacó a comer, mira, mi esposo me preparó de comer. Amén. Lo ignoramos completamente al que está sentado en el trono, al que nos dio el poder de caminar, de respirar, de vivir, de sonreír. Lo despreciamos como si fuera una nada. Y la única manera que usted tiene entrada a Él es por medio de la oración. Entonces quiere decir que no le conocemos mucho, ¿o sí? Ahora, que si quiere levantar su mano y usted decir, yo sí le conozco, levántela, pero acuérdese que Dios le conoce. Y usted puede mentir, y yo puedo decir que me la paso horas en oración, y el Señor me va a decir, no es cierto, estás mintiendo. No es cierto que le conocemos, pero que no nos salga algo mal, como que nos roben el carro, porque a mi hija le robaron el carro y ya se le iban a pagar, y le llegó el cheque y tenía la pluma para firmarlo, y le hablaron a la policía y le dijo, ya lo encontramos, y se le fueron clavando $7,000. Y dice que dijo, ¿hablo o no hablo? ¿Le reporto o no lo reporto? Primero firmo, y todavía la señorita de la seguridad le dijo, a ver, déjame preguntarte,
¿ya lo firmaste? O sea, como diciéndole, si ya está firmado, ya no puedes hacer nada, es tuyo. ¿Ya lo firmaste? Y ella estaba del otro lado y sabía que la señorita no lo estaba viendo, pero sabía que Dios la estaba viendo. Y le dijo, no. Y le dijo, pues rompe todos los documentos, porque ya no es tuyo. Y se quedó con su carrito y pero con la conciencia tranquila. Porque Dios todo lo ve, todo lo escudriña, conoce las intenciones del corazón, y antes de que las intenciones tomen forma, ella las conoce. Con qué cuidado tenemos que dar una ofrenda, un abrazo, un comentario que Dios ve en nuestro corazón. La oración es una invitación de Dios. ¿Se acuerda usted que hay un pasaje por ahí en la Biblia que dice que el Señor le dijo a sus criados, salgan, inviten a todos los que encuentren por el camino? Primero lo invita a los invitados especiales y nadie quiere ir. Y luego dice, bueno, los invitados especiales no quisieron venir. ¿Quiénes son los invitados especiales de Israel? Y luego le dice, ve, habla a todos los que salgan en el camino, invítalos a que vengan a un banquete a mi casa. Y a veces le decimos, no, gracias. Pero hay banquete. No, yo con mis frijoles y mi novela me compro. Dios quiere que lo conozca más íntimamente. Porque no es igual cuando nos conocemos aquí que cuando usted llega a mi casa y me conoce y me ve toda greñuda y en fachos y sin maquillaje. Cuando me vengo a la iglesia, me dice mi esposo, mira que si te ves medio simpaticona ya cuando te transformas. Amén. Quiere que lo conozcamos como cuando estamos en la casa. Hace ratito llegó mi hija y tocó la puerta porque siempre no toca, entra, pero como estaba cerrada, casi tumbándola. Y entró y a la oficina y a comer y a buscar. Y le dije, hello, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y salió corriendo y se regresó ay, Enrique, hola Enrique, ¿cómo estás? Con esa confianza. Digo, oye, ¿se saluda? Dice, pero en mi casa. Digo, de todos modos se saluda. Cuando entramos a la casa de nuestro Padre es entrar a nuestra casa. Ahí está Él esperándonos. Pero no queremos entrar. Cuando usted entra al santo lugar por medio de la oración y por medio de la alabanza, porque cuando cantamos alabanzas de júbilo estamos brincando y saltando, y usted no debe danzar porque, como dijo mi esposo, wow, ¿de dónde me sacaste? No se me ha olvidado, y brincamos de gozo. Digo, mucha gente que no entiende por qué, pero si usted supiera de dónde nos sacó el Señor. Pero cuando empiezan, hermanos, a ministrar las alabanzas de adoración, como que la paz llega, usted se empieza a enamorar de su Dios, y entonces ahí es una invitación que Dios le está diciendo, ven, entra, y usted cierra los ojos y empieza a entrar a su presencia, a orar, a decirle te amo. Y a veces cuando están las alabanzas de adoración, yo volteo y nos estamos volteando a ver todos, cada uno, unos a otros. En vez de concentrarnos en que es la invitación para entrar delante de Dios y decirle, hoy en este día estoy agradecido, ¿cómo has hecho cosas grandes en mi vida? Hay cosas más importantes que lo material. La paz que Dios nos da, la relación con Él. Cuando usted empieza a conocer a Dios, se le empieza a quitar ese temor, ese miedo. Porque muchos de nosotros tenemos temores, tenemos miedos, tenemos incertidumbres, no sabemos qué va a pasar mañana. Nos deprimimos, no
tenemos trabajo, nuestra vida está complicada, hay soledad, hay problemas en el matrimonio, y cuando usted entra en la presencia de Dios, Dios le dice: tengo todo el control, y sale con descanso. Cuando usted entra a la presencia de Dios en oración, usted le está mostrando también su corazón a Dios. Cuando oramos los martes que venimos, a eso venimos. A mí me encanta la oración, cuando lo hacemos en grupo, cuando lo hacemos así. Y se los he comentado, se llena más los martes. Ahí lleno aquí los jóvenes, y veo a los jóvenes doblados como niña, y hay que acostumbrar a los niños también de poquito en poquito. Pero la hermana que está aquí o el hermano que está presidiendo, él lo único que está haciendo es dándonos una guía. Porque a veces no sabemos cómo orar, o a veces venimos con tantos problemas que no nos podemos concentrar, o a veces traemos visita y no saben cómo orar. Entonces los que están aquí nos están diciendo cómo orar, y para que no perdamos ese hilo, para saber de qué peticiones hay. Y entonces empezamos a orar. Amén. Pero ya cuando usted le agarra el sabor a la oración, no, ya usted ya ni oye las voces, se olvida de quién está orando. Usted empieza a orar y empieza a decirle al Señor: mira esto, mira mis hijos, mira el proyecto, mira, gracias por... Y empieza usted a hablar con el Señor, y empieza a disfrutar, y empieza a enseñarle al Señor lo que hay en su corazón, y el Señor le muestra las cosas que están en el corazón de Él. En otras palabras, están en nuestro corazón. Más que nuestra oración o nuestras palabras, Dios quiere ver el corazón que tenemos. Y volvemos a lo mismo. Ok, pero si Él es omnisciente, ¿por qué le tenemos que pedir? Si Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Hay ocasiones que yo veo a mi nieta que está desesperada por ahí haciendo algo, y yo la dejo hasta que no viene y me pide ayuda, porque quiero dejarla, que ella aprenda, que ella busque. Pero llega el momento en que ella sabe que yo le puedo ayudar, y mis hijos todavía: mamá, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hago esto, mamá, mi hija? Y usted sabe que usted pudiera darle muchas cosas a sus hijos, pero se detienen, porque entonces cuando les damos todo, ni los vemos por la casa. Amén. No los vemos. No tienen necesidad. Mi hija nomás está triste, está sola, tiene tiempo así como que de corridita, o necesita dinero, y ella llega. Amén. Cuando hay necesidad. Y luego los hijos empiezan a disfrutar ya después la convivencia, el estar allí. Hay muchas cosas que le podemos dar a nuestros hijos, a nuestra familia, sin que nos la pidan, pero no lo van a valorar. No lo van a valorar. Hay ocasiones que no pedimos porque nos da vergüenza. Necesitamos, pero no pedimos porque nos da vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque a veces todavía tenemos el ego muy arriba. Cuando Dios nos pide que oremos, es porque Dios quiere hacernos más humildes, que reconozcamos que necesitamos de Dios. La oración comienza con Dios y termina con Dios. Y lo vamos a estar viendo, porque dice: Padre nuestro que estás en los cielos. No empieza usted pidiéndole luego, empieza con Dios. ¿Quién es Dios? Santificado sea tu nombre. Y luego dice: vénganos tu reino. Empieza con Dios y no con nosotros. A veces nosotros entramos a orar y luego empezamos a pedir todo lo que necesitamos. Hablamos primero de las cosas de Dios, de su reino, de su nombre, de su poder.
y después hablamos de lo de nosotros. Cuando le decimos perdona nuestros pecados, danos nuestro pan de cada día, cuídanos de no caer en tentación. Entonces, fíjese que aquí, usted lo va a ver más adelante, está hablando y está cubriendo toda su vida. Perdónanos, está hablando de lo pasado. Amén. Danos del presente y cuídanos del futuro. Él tiene todo en control, y usted y yo hacemos bien con ponernos en sus manos, y la única manera de entregarnos a Él y conocerlo más es entrando en oración. ¿Sabe qué? Y con esto vamos a terminar. ¿Sabe por qué no oramos? Porque se nos ha olvidado quién es Dios, y se nos ha olvidado quiénes somos nosotros. Se nos ha olvidado que es Dios el que hace las cosas. Se nos ha olvidado que si trae un carro es porque es de Dios, que si tiene hijos son de Dios, que si tiene trabajo es de Dios, que si tiene salud es de Dios. Y si no se postra en oración para pedirle lo que necesita, entonces hágalo para agradecerle que no necesita nada. La oración es reconocer que Él es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando no oramos es porque todavía creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Cuando usted no ora a dormirse es porque usted cree y está seguro que se va a levantar al día siguiente. Pero si yo fuera usted, doblaba la rodilla para decirle: Señor, permíteme levantarme mañana, porque puede ser que si no le dice al Señor permíteme levantarme mañana, el Señor no le permita levantarse mañana. Pero nos acostamos dando por hecho de que nos vamos a levantar, y todavía hasta hacemos planes para mañana. Es más, a veces que no podemos dormir porque ya estamos pensando lo que vamos a hacer mañana. Y se lo digo porque anoche y antenoche eso me pasó a mí, con esto lo del templo, y que la vierte, lo del carro de mi hija, y ya estaba yo con el pendiente de qué íbamos a hacer mañana. Le aseguro que si el Señor me dice: duérmete, hombre, que al cabo que no vas a saber si despiertas mañana, no, me voy a dormir. Pero se nos olvida que dependemos de Dios para el día siguiente. ¿Sabe qué es lo que va a pasar cuando usted empiece a orar? Usted y yo vamos a empezar a cambiar. Vamos a empezar a cambiar, porque entonces entre más entre a oración, va a decir usted cuánto la necesitaba la oración y qué importante, porque ¿cómo le hacía antes que no oraba? ¿Cómo le hacía antes que no le pedía? ¿Cómo le hacía antes que no le agradecía? Cuando oramos aprendemos a depender de Dios y no de nosotros mismos. Cuando oramos reconocemos que de Él dependemos. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar cuando Dios lo sabe todo? Porque por medio de la oración Él nos hace participantes de sus planes divinos. Muchas de las cosas que hemos hecho aquí, el Señor a mí me lo ha dicho en oración, y mi esposo lo sabe. Y no es porque yo sea muy buena, sino que Dios anda buscando a quien hacer partícipe de los planes que quiere hacer con su Señor. pueblo. Aleluya. Dios, aleluya. Y no nomás me lo va a revelar y me lo va a enseñar a mí, se lo va a enseñar a usted también, y le va a inspirar. Amén. Amén. El propósito de la oración no es pedirle.
El propósito de la oración es conocerlo más y admitir y reconocer que Él es Dios y nosotros seres humanos que dependemos 100% de Él. No dependemos un 80, 85, no dependemos un 90, no dependemos un 99, dependemos un 100% de Él. El que usted salga, el que usted tenga vida, el que usted tenga trabajo, el que usted tenga a su lado a alguien, el que usted tenga a sus hijos, el que usted tenga comida, un techo, se lo debemos a Él. El propósito de la oración es mantenernos conscientes de que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y cuando no oramos, le estamos diciendo a Él que no lo necesitamos. Que podemos caminar y pasar un día sin orar. Y podemos pasar 2 días sin platicar con Él. Y pueden pasar 3 días sin consultarlo. Y podemos pasar 5 días sin pedirle nada. El propósito de la oración es hacernos más humildes, porque cuando usted y yo entendamos que nada de lo que usted es lo ha hecho por usted mismo, y entonces usted se hace más humilde. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va con los cristianos a las iglesias, usted no puede presumir, porque todos sabemos aquí que si usted tiene algo, lo que usted tiene es porque Dios se lo dio, y que mañana se lo puede quitar. Nada nos impresiona, no. Y hay mucha gente que no le gusta eso. No le gusta que no nos levantamos. Y no nos gustó a nosotros cuando llegamos a la iglesia tampoco. Porque los que estaban ahí cuando nosotros llegamos sabían, otro más, que cree que puede gobernar el mundo y que lo que tiene es de él, otro más. Pero Dios es bueno. El propósito de la oración, póngase de pie, es menguar para que Él crezca. Sí, amén, aleluya. Voy a pedir a los músicos que suban. Escuche esto. El propósito de la oración es que usted y yo menguemos, nos bajemos para que Él crezca. Menguemos para que Él sea exaltado. Sí, amén, aleluya. Antes de que la paz llegue a su vida, tiene que precederle la oración. Antes de que Dios nos dé el poder, primero tenemos que entrar en oración. Antes de que el Señor nos muestre la voluntad de Él en nuestras vidas, tenemos que entrar en oración. La oración nos muestra cuál es el propósito de nuestras vidas. Si usted no tiene sentido de vivir, si por alguna razón quiere saber algo que necesita de cómo llevar su vida, usted pregúntele a Dios en oración y Dios se lo va a revelar, le va a decir, porque Dios ve el corazón, Dios conoce todo lo que hay en nosotros. Nuestros ojos le revelan a Él, nuestra mente, nuestro caminar. Y cuando vemos nosotros los ojos de Él, que entramos en oración, entonces reconocemos que tan pequeños somos. Para que usted pueda ser una persona humilde y una persona que reconozca que depende de Dios, tiene que entrar en oración. Adore al Señor en esta noche y dígale: Señor, enséñame a orar. Y el Señor le va a decir: cuando entres aquí, entras, hable con el Señor y dígale: gracias porque me has enseñado que no soy nada sin ti, que todo lo que necesito tú lo sabes y tú me lo puedes dar.
Cuando me has dejado la ordenanza de entrar en oración, es para que yo te conozca más y te ame más y podamos caminar juntos y me enamore de ti y entienda quién eres tú y quién soy yo. Esa verdad que eres Dios y nosotros no somos. Llévanos, Señor, en tu verdad. Enséñanos, Señor, a empezar, Señor, a orar cada día un poquito más para conocerte. Afírmanos, Señor Santo, en tu caminar. Que podamos servirte. Que cuando la gente nos vea, diga, hay algo diferente. Y eso sea porque te reflejo, Señor, en mi vida. En esta noche, Padre, te pedimos que nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares. Que seas tú bendiciendo nuestra vida. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí en esta noche, a los que no han podido venir, Señor, y a todos los que entrarán por esas puertas para servirte y conocerte, Padre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice amén.